Hola, muy buen día. Yo soy la doctora Karina Alejandra Urbina Aragón. Yo soy médico hematólogo y el día de hoy vamos a platicar sobre el abordaje y tratamiento del linfoma. Los temas que vamos a tratar el día de hoy en esta presentación, vamos a hablar sobre las generalidades del linfoma, la epidemiología, por qué se presenta, cómo se clasifica, cómo se hace el abordaje diagnóstico y finalmente los principios del tratamiento. Para iniciar debemos conocer que el linfoma es un grupo heterogéneo de enfermedades malignas que provienen de los linfocitos. Esta puede involucrar a los ganglios linfáticos, pero también podemos encontrarla a nivel de médula ósea o de tejidos extranodales. El linfoma se conoce como el gran simulador. Puede aparecer en prácticamente cualquier tejido del cuerpo. El linfoma puede derivar de linfocitos B, linfocitos T o NK. De todas las neoplasias en el mundo, esta va a representar alrededor del 5%, pero dentro de las neoplasias hematológicas es la que vemos con mayor frecuencia. Para la epidemiología vamos a dividir al linfoma en dos, en linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. El más frecuente es el linfoma no Hodgkin. Este ocupa el lugar número 10 en la distribución de todas las neoplasias de forma general y se va a presentar más comúnmente en hombres de edad avanzada, es decir, el linfoma no Hodgkin, la incidencia incrementa con la edad. Tenemos una mediana de presentación a los 67 años y en México los reportes indican que tenemos 3.4 casos por cada 100.000 habitantes. Para el linfoma de Hodgkin, este va a ocupar el lugar número 26 en la distribución mundial y este se presenta con una incidencia bimodal. Lo vamos a encontrar en pacientes adultos jóvenes entre 20 y 35 años con un segundo pico de presentación en adultos mayores de 55 años. El linfoma de Hodgkin es menos frecuente. En México está reportado alrededor de 1.93 casos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos se dice que cada 7 minutos se diagnostica un paciente con linfoma. Por lo tanto, es la neoplasia más frecuente hematológica. Ahora, ¿por qué se presenta el linfoma? No hay una causa específica, es más bien un conjunto de causas donde predomina, ya les había mencionado, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar un linfoma. Pero también se ha visto que tiene antecedentes genéticos, mutaciones que podemos adquirir de forma congénita o bien irlas presentando durante la evolución de la vida. La historia familiar también es algo importante. No hay una herencia obligatoria para el linfoma, pero sí se ha visto que aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado con linfoma tienen entre 2.5 a 3 veces más riesgo de desarrollarlo. Las infecciones virales también es una causa ya muy establecida, principalmente asociado a virus, al VIH, hepatitis B, hepatitis C, herpes virus tipo 8 y el HTLV-1. Las enfermedades autoinmunes también están relacionadas con la aparición del linfoma, principalmente lupus eritematoso, espondilitis anquilosante y enfermedad de Sjögren. Cualquier enfermedad inflamatoria tiene el potencial de producir cáncer y en este caso linfoma. Y dentro de los factores de riesgos más clásicos están la exposición a mielotóxicos, la exposición a insecticidas, pesticidas, solventes industriales que pueden provocar daño directo en la médula ósea. Dentro de las etiologías también ya establecidas como factores de riesgo para linfoma, las más importantes tenemos al Helicobacter pylori. Este se ha relacionado con aparición de linfomas asociado a mucosas o tipo MALT, también Chlamydia psittaci y Borrelia burgdorferi. Ahora, ¿por qué ocurre el linfoma? Hay varias teorías, la más aceptada es la teoría del doble hit, que menciona que debemos de presentar dos mutaciones, ya sea que hayamos nacido normal y en el paso del tiempo adquirimos una primera mutación y con el paso del tiempo una segunda mutación, o bien que hayamos nacido ya con una mutación y solamente con adquirir una extra se presenta el linfoma. En ese tipo de patología se pierde la evolución normal de la célula en la cual debe de nacer, crecer, reproducirse y morir. Aquí no, hay una reproducción acelerada y una pérdida de la apoptosis. Por lo tanto, la célula nunca muere y continúa reproduciéndose sin control. Para poder determinar
¿Qué subtipo de linfoma es el que vamos a tener? Pues debemos de recordar cómo es la maduración normal del linfocito. Normalmente el linfocito va a salir como una célula inmadura o nativa de la médula ósea y debe de llegar al ganglio linfático para ser entrenado. Dentro del ganglio linfático va a sufrir dos procesos. El primero es la hipermutación somática y el segundo el cambio de clase, donde cada linfocito va a ser expuesto a un antígeno y entrenado para reconocerlo en un futuro. Para que el linfoma se dé, pues debe de haber una mutación a lo largo de este proceso. Por lo tanto, si es al inicio y ocurre dentro del ganglio linfático, pues podemos tener linfomas foliculares, el linfoma difuso, el linfoma de Burkitt. Pero si ya iba a la salida, al término de este proceso, pues tal vez vamos a encontrar un linfoma del manto o un linfoma de zona marginal. O bien, si ya estaba fuera del ganglio linfático como una célula madura o un plasmablasto, es cuando se presenta el mieloma múltiple. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente con sospecha de linfoma? Lo primero, vamos a hablar de la presentación clínica. La presentación clínica más clásica es la aparición de adenopatías, es lo que vamos a ver con mayor frecuencia. Estas adenopatías pueden estar distribuidas en todo el cuerpo. Aquí en la imagen de la izquierda muestro cuál es la distribución normal de los ganglios linfáticos. Podemos tener ganglios a nivel cervical, axilar, mediastinal, retroperitoneal, inguinal o popliteo. Para considerar un ganglio sospechoso de malignidad debe de cumplir varias características. Y el diagnóstico diferencial principal lo vamos a hacer con una adenopatía inflamatoria. Una adenopatía maligna generalmente mide más de 1.5 centímetros. Es de consistencia firme o aulada, es decir, como si estuviéramos tocando una pelotita de plástico. Tiene una duración mayor. Una adenopatía inflamatoria en un plazo de 4 semanas debe de haber desaparecido. Las adenopatías malignas no, estas tienden a durar más de 4 semanas. Generalmente las adenopatías malignas van a ser fijas a planos profundos y no tienen una distribución específica. En cambio, las adenopatías inflamatorias, la característica principal es que son dolorosas, de corta duración, móviles y la mayor parte del tiempo las encontramos en región cervical, submandibular e inguinal, ya que las infecciones más frecuentes que vamos a presentar son infecciones de vías respiratorias altas o infecciones en zona genital o urinaria. Por lo tanto, las zonas más cercanas a estos es las que se van a inflamar. También podemos encontrar otros síntomas acompañantes, los llamados síntomas B. Los síntomas B son 3, la sudoración nocturna, la fiebre recurrente y la pérdida de apetito y pérdida de peso. Para cumplir la característica de ser un síntoma B, la pérdida de peso debe de corresponder a más del 10% del peso corporal en un promedio de 6 meses o el proporcional al tiempo que haya transcurrido. La fiebre generalmente es una fiebre alternante. Esto significa que no se da todos los días, puede ser un día sí, 2 no, un día sí, 1 no. Y clásicamente no son fiebres tan altas. La mayor parte del tiempo vamos a encontrar fiebres entre 37,5 y 38,2, prácticamente febrículas. Esta fiebre se conoce como fiebre de Bell-Epstein. Y la diaforesis suele ser de predominio nocturno y es una diaforesis profusa. Es a veces un poco complicado en la ciudad que vivimos, que hace mucho calor, distinguir entre si es una diaforesis por el clima o es una diaforesis propiamente maligna. La característica de esta diaforesis es que el paciente nos va a referir que se tiene que despertar o levantar varias veces en la noche a cambiarse la ropa, incluso llega a mojar la ropa de la cama o a veces nos dicen que pueden incluso exprimir la camiseta, la playera con la que están dormidos. No deben de estar los 3 para considerar que es un linfoma. Pudiéramos encontrar solamente uno y con eso es suficiente para decir que tiene síntomas B positivos. Los síntomas B se describieron inicialmente para el linfoma de Hodgkin, pero posteriormente se vio que también los pacientes con linfoma no Hodgkin los presentaban. En promedio, 30% de los pacientes van a presentar síntomas B, por lo menos uno. Y el resto de los síntomas van a estar en función de dónde esté la tumoración. Es decir, si la tumoración está a nivel mediastinal, pues vamos a encontrar tos, taquicardia, disnea,
Si la tenemos a nivel retroperitoneal, vamos a tener dolor abdominal, probablemente diarrea, saciedad precoz. Por lo tanto, no hay una sintomatología específica para el linfoma, sino es más bien dependiendo del sitio donde está creciendo la tumoración. Aquí les muestro algunas imágenes para ejemplificar cómo es la heterogeneidad del linfoma. En la imagen de arriba a la izquierda vemos una paciente con un linfoma de linfocitos pequeños que tuvo una infiltración a la piel, por eso vemos ese eritema en mejillas y en frente. La siguiente foto es de un paciente con micosis fungoides, un linfoma cutáneo. Las siguientes dos imágenes corresponden a un paciente con linfoma de células TNK variante nasal. Si podemos observar en la narina del lado derecho hay una tumoración que está obstruyendo prácticamente toda la luz de la narina y esa misma tumoración ha crecido tanto que ahora la vemos saliendo por la órbita. Y a nivel de paladar, esta úlcera que se está formando corresponde al mismo tipo de linfoma. En la siguiente hilera, pues este es un paciente con un gran conglomerado ganglionar, que es muy parecido a la imagen que les mostraba al inicio. Es un paciente con un linfoma difuso. Obviamente este linfoma está muy avanzado y eso es lo que no queremos ver. Lo que queremos evitar que avancen a este grado. Ya cuando llegan a este nivel, pues prácticamente no hay mucha discusión diagnóstica. La siguiente imagen es un linfoma plasmablástico en región anal de un paciente con HIV. El siguiente, un linfoma difuso, también en un paciente con HIV. Esos pacientes pueden tener linfomas mucho más agresivos. Y en la última imagen es un linfoma folicular que infiltró la lengua. Por lo tanto, el linfoma puede tener muchísimas presentaciones. Pero ¿cómo vamos a iniciar este abordaje? Pues todo inicia con una linfadenopatía que no podemos explicar. Ya hemos descartado que no hay un proceso infeccioso activo ni alguna otra etiología que la pueda explicar. Si no encontramos una explicación, el siguiente paso es realizar una biopsia y esta biopsia se debe de solicitar a cirugía y debe de ser una biopsia excisional, es decir, quitar la mayor parte del ganglio linfático de ser posible. Va a haber algunas ocasiones en las que los ganglios van a estar en un sitio inaccesible o en un sitio que es peligroso hacer la biopsia. En estos casos se puede hacer guiada ya sea por ultrasonido o por tomografía, pero siempre tratando de evitar las biopsias por aspiración con aguja fina, ya que estas biopsias no van a ser suficientes para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico del linfoma siempre es histopatológico. Clínicamente no podemos diferenciar entre un linfoma o la infiltración de alguna otra neoplasia a ganglios linfáticos. ¿Y por qué se debe de hacer una biopsia excisional? Como les comentaba previamente en la fisiopatología, si ustedes toman una biopsia con aspiración por aguja fina y únicamente tomamos muestras de la zona clara o la zona oscura del ganglio, podemos estar dejando fuera diagnósticos, por ejemplo, el linfoma de zona marginal o el linfoma de zona del manto, que es la región que rodea al ganglio. Por lo tanto, al patólogo hay que enviarle todo el ganglio para que pueda revisar y no se vaya a escapar uno de esos diagnósticos. Ahora, vamos a hablar un poco de las diferencias entre el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Les mencionaba, clínicamente no es posible diferenciarlo, pero hay ciertas características que nos pueden hacer sospechar que estamos ante uno o el otro. El linfoma no Hodgkin puede ser de células B, T o NK. El linfoma de Hodgkin va a ser siempre de células B. La incidencia, también ya lo habíamos comentado, para el no Hodgkin incrementa con la edad, pero no hay una edad típica de presentación. A diferencia del linfoma de Hodgkin, que vamos a tener dos picos de presentación, pacientes jóvenes o pacientes adultos mayores. Es más probable que el linfoma no Hodgkin afecte a otros ganglios extranodales como la médula ósea, el hígado o el vaso, pero el linfoma de Hodgkin también lo podría hacer en menor medida. Y la sintomatología prácticamente va a ser la misma. En cuanto a la presentación, el Hodgkin, vuelvo a mencionar, dos picos de presentación, pacientes jóvenes entre 20 y 35 años y de ahí a partir de los 65, si sumamos estas incidencias, pues vamos a tener el segundo pico. Linfoma no Hodgkin, pacientes
de edad avanzada, generalmente mayores a 65 años. Y ahora, ya tenemos al paciente con la sospecha de linfoma, ya lo enviamos para la toma de biopsia y tenemos ahora un diagnóstico confirmado por patología. ¿Cuál es el siguiente paso? Es referir a hematología y, de ser posible, referirlo con exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes son los que necesitamos para realizar la estadificación y continuar el abordaje? Necesitamos una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, no olvidar incluir la deshidrogenasa láctica porque este es un factor pronóstico para los pacientes con linfoma no Hodgkin. En el caso de un linfoma de Hodgkin, solicitar también marcadores inflamatorios como velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. El perfil viral, ya que este nos va a indicar si es un linfoma relacionado a algún virus, o en el caso de la hepatitis B, para aquellos pacientes con linfoma no Hodgkin, no podemos utilizar anticuerpos monoclonales si está una infección activa por hepatitis B. Y si son mujeres en edad fértil, solicitarles una prueba inmunológica de embarazo. No necesitamos tener el resto de los estudios, con que ya tengan el resultado que dice que es un linfoma, puede ser referido a hematología. Algo muy importante, si la sospecha todavía no está confirmada, si solamente tenemos una adenopatía, el primer paso es enviar a cirugía. O sea, las adenopatías no se envían a hematología porque no sabemos si va a ser un linfoma, una tuberculosis o alguna otra neoplasia. Entonces, de primera intención se manda a cirugía. Ya cuando tenemos el diagnóstico confirmado, entonces sí va a hematología. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros una vez que llega ese paciente? Vamos a hacer estudios de confirmación. Este estudio es la inmunohistoquímica y estadificarlo por imagen, ya sea con tomografía o PET, si tenemos disponible. La inmunohistoquímica es un estudio que hace anatomía patológica en el cual seleccionan antígenos dependiendo la sospecha clínica y la sospecha por el estudio de hematoxilina y eosina para confirmar el tipo de linfoma que tenemos y darnos el subtipo, ya que de esto va a depender el tratamiento que va a recibir el paciente. Los estudios de imagen que realizamos a estos pacientes es la tomografía computada de 3 regiones, tórax, abdomen y pelvis, siempre con contraste intravenoso para poder llegar a la estadificación, o si tenemos disponible realizamos el estudio de PET. La ventaja del estudio de PET es que con este podemos obtener también si hay infiltración a médula ósea y evitar hacer una biopsia de hueso. En caso de no tener disponible la tomografía por emisión de positrones, realizaríamos tomografía con toma de biopsia de hueso. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para poder saber en qué etapa está la enfermedad. Mencionamos que es una etapa 1 cuando solamente hay una cadena ganglionar afectada en el mismo lado del diafragma. La etapa 2 hay 2 o más grupos de cadenas ganglionares afectadas en el mismo lado del diafragma. La etapa 3 podemos tener 2 o más grupos, pero arriba y abajo del diafragma, o bien infiltración a vaso. Y en la etapa 4 es cuando tenemos una enfermedad generalizada, una enfermedad extranodal con infiltración a hígado, hueso o pleura. Muy importante recordar que si hay una infiltración a vaso no es una etapa 4 porque el vaso es parte del sistema linfático. Y otra cosa muy importante a dejar en claro es que el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin nunca da metástasis. El linfoma de Hodgkin infiltra, no da metástasis, ya que tenemos sistema linfático en todo el cuerpo y para considerarlo metástasis debería de ser una siembra a distancia del órgano original. ¿Cómo se clasifica el linfoma? El linfoma de Hodgkin lo vamos a dividir en clásico y predominio linfocítico, y el linfoma no Hodgkin de forma didáctica lo vamos a clasificar como linfoma de bajo grado y alto grado. Esa no es la última clasificación del linfoma, pero es la más fácil de entender en cuanto al comportamiento del linfoma. Existen más de 70 subtipos de linfoma. El linfoma no Hodgkin 95% de las veces va a ser la variante clásica y 5% va a ser el predominio nodular linfocítico. El problema ocurre con el linfoma no Hodgkin, que tenemos una mayor variedad de subtipos.
Esa es la última clasificación de la OMS del 2022, no me voy a detener mucho en ella porque es muy extensa, pero es solo para ejemplificar todos los subtipos de linfoma que tenemos y por qué es la importancia de mandar un ganglio de buen tamaño al patólogo para que pueda hacer bien el diagnóstico diferencial entre ellos. Viéndolo desde el lado de la agresividad, lo podemos clasificar como indolente, aquellos que progresan en años, por ejemplo, el linfoma tipo MALT, la micosis fungoides, el linfoma folicular o el linfoma folicular marginal. En cuanto a los linfomas agresivos, estos progresan en meses, por ejemplo, el linfoma del manto, el linfoma difuso o el linfoma nasal TNK. Y los muy agresivos son aquellos que progresan en semanas, por ejemplo, el linfoma de Burkitt o el linfoma linfoblástico, que es prácticamente como si fuera una leucemia linfoblástica aguda. Para el tratamiento necesitamos primero haber cumplido los pasos anteriores y tener bien especificado el subtipo de linfoma que tenemos. El tratamiento puede ser a base de quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia. Algunos pacientes van a requerir trasplante de médula ósea y el tratamiento de soporte es con agentes estimulantes para evitar anemia, para acortar neutropenias o recuperar cuando existe trombocitopenia. Para el linfoma de Hodgkin, clásicamente lo dividimos en etapas tempranas, cuando es etapa 1 o 2, o etapas avanzadas, la etapa 3 y 4. La etapa temprana siempre va a recibir quimioterapia, el esquema se llama ABVD y generalmente reciben 4 ciclos. Los ciclos constan de 2 partes, una cada 15 días, es decir, en total 4 meses de tratamiento. Para las etapas avanzadas necesitamos hacer una combinación con inmunoquimioterapia, 2 medicamentos aprobados, nivolumab o brentuximab, y en este caso daríamos hasta 6 ciclos. La radioterapia se reserva para pacientes con enfermedad voluminosa que mide más de 10 centímetros o tratamientos de consolidación en aquellos pacientes que hubo una remisión de la enfermedad, pero aún quedaron algunas adenopatías, generalmente menores a 1.5 o 2 centímetros. La radioterapia es muy útil para eliminar esta enfermedad residual. Y el trasplante de médula ósea lo reservamos para pacientes con enfermedad refractaria, es decir, aquellos pacientes que no respondieron a primera o segunda línea de tratamiento. El linfoma no Hodgkin es un poco más complejo, pero el subtipo más frecuente es el linfoma difuso de células grandes B. Lo vamos a tratar siempre con una combinación de inmunoquimioterapia. Para etapas tempranas, el tratamiento inicial es el esquema R-CHOP, damos 4 ciclos, un ciclo cada 3 semanas, y para etapas avanzadas, 6 ciclos. Al igual que el linfoma de Hodgkin, la radioterapia y el trasplante están reservados para enfermedades voluminosas o cuando no hubo una respuesta adecuada a tratamiento. Y finalmente, el pronóstico de esta enfermedad. Hay que considerar que es una enfermedad potencialmente curable si se detecta a tiempo. El linfoma de Hodgkin tiene una supervivencia a 5 años del 88.9%, estas son cifras de Estados Unidos, y el linfoma no Hodgkin del 73.2%. Y la importancia de detectar estos pacientes a tiempo es que a menor etapa, o sea, etapas más tempranas, la incidencia es mucho mayor. Podemos llegar hasta el 92-95% para etapas tempranas en Hodgkin y hasta un 87% en una etapa temprana del linfoma no Hodgkin. Y para concluir, los mensajes que hay que llevarnos a casa es que el linfoma es la neoplasia hematológica más frecuente. Hay que sospechar malignidad si encontramos adenopatías mayores a 1.5 centímetros que sean indoloras, fijas y con una duración mayor a 4 semanas. No es posible diagnosticar clínicamente o diferenciar clínicamente entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El diagnóstico siempre va a ser histopatológico, es decir, vamos a necesitar la toma de una biopsia que de preferencia debe de ser excisional. Hay que referir esos pacientes a hematología en cuanto tengamos el reporte histopatológico. No debemos esperar a tener el reporte confirmatorio de inmunistoquímica ni los reportes de tomografía. Se puede enviar desde que tengan el reporte inicial.
y el linfoma es potencialmente curable si lo detectamos a tiempo. Muchas gracias.